Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el cafecito siempre está caliente y los secretos jugosos están listos para ser compartidos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para una dosis de drama turco con sabor a campanadas de boda. Porque sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, una relación que ha sido un torbellino de emociones y al parecer podría estar a punto de sellarse con el sacramento. Así es, hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, todo lo que se rumorea y todo lo que se especula sobre la posible boda de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Prepárense porque este vídeo va a estar cargadito de información. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún chismecito, ningún análisis, ninguna exclusiva que tengamos preparada para ti. Recuerda, aquí siempre te enteras de todo antes que nadie. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Los quiero. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Esla y Halil İbrahim. ¡Ay, estos dos! Su historia, como bien saben, comenzó en la pantalla, en ese fenómeno televisivo que fue Emanet. La química entre ellos era innegable, palpable, casi que podías tocarla a través de la pantalla. Interpretando a Seher y Yaman, nos regalaron momentos llenos de pasión, de tensión, de ternura. Una montaña rusa de emociones. Y claro, como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores de un romance fuera de cámaras empezaron a circular casi tan rápido como los episodios de la serie se volvieron virales. Los fans, como buenos detectives, comenzaron a atar cabos, a buscar señales, a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Esla y Halil İbrahim. Fotos robadas en restaurantes, comentarios misteriosos en redes sociales, coincidencias en eventos. Todo alimentaba la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la confirmación oficial tardó en llegar. Ambos se mostraron muy cautelosos, muy discretos, quizás temerosos de la presión mediática o tal vez, simplemente queriendo mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, las pruebas eran cada vez más evidentes. Y entonces, ¡boom! La noticia que todos esperábamos, o al menos, la confirmación de que algo más que amistad existía entre ellos. Sí, Esla y Halil İbrahim fueron vistos juntos, tomados de la mano, disfrutando de una escapada romántica. Las fotos hablaban por sí solas. Ya no había espacio para la duda. El amor había triunfado. Desde entonces, su relación ha sido un camino lleno de altibajos. Como todas las parejas, han tenido sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Han tenido que lidiar con la fama, con los paparazzi, con los comentarios malintencionados y, sobre todo, con la distancia, ya que ambos tienen agendas muy apretadas y proyectos profesionales que los mantienen ocupados. Pero, a pesar de todo, su amor ha prevalecido. Y ahora, señoras y señores, parece que están listos para dar el siguiente paso del matrimonio. Sí, los rumores de boda son cada vez más fuertes. Se dice, se comenta, se rumorea que Halil İbrahim ya le propuso matrimonio a Esla durante una cena romántica a la luz de las velas. Que ella, emocionada hasta las lágrimas, le dijo que sí sin dudarlo. Que ya están planeando la ceremonia, que será íntima y privada, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Por supuesto, todo esto son solo rumores, especulaciones. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Pues de varias fuentes. Primero, de allegados a la pareja, que han dejado caer pequeñas pistas en entrevistas y redes sociales. Segundo, de revistas de farándula turcas, que aseguran tener información de primera mano. Y tercero, y quizás lo más importante, de las propias actitudes de Esla y Halil İbrahim, que se ven cada vez más enamorados, más felices, más compenetrados. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas, Esla fue vista luciendo un anillo sospechosamente brillante en su dedo anular izquierdo. Un anillo que, según los expertos en joyería, podría costar una fortuna. ¿Será este el anillo de compromiso? Todo apunta a que sí. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibilidades de que esta boda se haga realidad. Primero, la edad. Tanto Esla como Halil İbrahim están en un momento de sus vidas en el que el matrimonio es una opción viable. Ambos tienen carreras exitosas, estabilidad económica y, sobre todo, amor. Segundo, la compatibilidad.
A pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. Sla es dulce, cariñosa y extrovertida, mientras que Halil Ibrahim es más reservado, más introvertido. Juntos forman un equilibrio perfecto. Tercero, el apoyo de sus fans. La gran mayoría de sus seguidores están encantados con su relación y los animan a casarse. Saben que su amor es real y genuino, y quieren verlos felices para siempre. Pero como en toda historia de amor, también hay obstáculos. Uno de los principales es la presión mediática. Sla y Halil Ibrahim son dos de los actores más populares de Turquía, y su vida privada está constantemente bajo el microscopio. Tendrán que aprender a lidiar con la atención constante de los paparazzi y los comentarios malintencionados. Otro obstáculo es la distancia. Como mencioné antes, ambos tienen agendas muy apretadas y proyectos profesionales que los mantienen ocupados. Tendrán que encontrar la manera de equilibrar su vida laboral con su vida personal para que su relación funcione. A pesar de estos obstáculos, creo que Sla y Halil Ibrahim tienen todo lo necesario para superar cualquier dificultad y construir un futuro juntos. Su amor es fuerte, su conexión es profunda y su determinación es inquebrantable. Y si a esto le sumamos el apoyo de sus fans y el cariño de sus seres queridos, no tengo ninguna duda de que su boda será un evento inolvidable. Así que, mis chismosos, estemos atentos a las próximas semanas. Crucemos los dedos para que los rumores se confirmen y podamos celebrar juntos el amor de Sla y Halil Ibrahim. Ya quiero verlos vestidos de novios, radiantes de felicidad, jurándose amor eterno. Sería un final de cuento de hadas para una historia que comenzó en la pantalla y conquistó nuestros corazones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la posible boda de Sla y Halil Ibrahim. Como siempre he intentado ser lo más objetiva posible, pero no puedo negar que me emociona mucho esta noticia. Creo que son una pareja preciosa y merecen toda la felicidad del mundo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Sla y Halil Ibrahim se casarán pronto? ¿Qué opinan de su relación? ¿Les gustaría verlos juntos para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero ahora esperen, que la función aún no ha terminado. Para los que se quedaron hasta el final, tengo aún más jugo para exprimir. Vamos a sumergirnos aún más en esta telenovela de la vida real, porque aquí, en el canal de los chismosos, no dejamos piedras sin levantar. Hemos hablado de los rumores, de las señales, de las fuentes cercanas, pero ¿qué hay detrás de todo este misterio? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estrategias están siguiendo Sla y Halil Ibrahim para proteger su relación de la voraz atención mediática? Para empezar, recordemos el contexto en el que nació su amor. Emanet fue un auténtico fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La química entre los protagonistas era tan fuerte que traspasó fronteras, creando legiones de fans incondicionales. Sin embargo, esta popularidad también trajo consigo una presión inmensa. Cada movimiento de Sla y Halil Ibrahim era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, cada palabra era diseccionada. Esta situación, sin duda, les obligó a ser extremadamente cautelosos. Imaginen la presión de saber que millones de personas están pendientes de cada paso que dan, juzgando su relación, opinando sobre su futuro. Es para volverse loco. Por eso entiendo perfectamente su decisión de mantener un perfil bajo. Han aprendido a jugar al despiste, a dosificar la información que comparten con el público, a proteger su intimidad como si fuera el tesoro más preciado. Y creo que es una estrategia inteligente. En un mundo donde todo se viraliza en segundos, es fundamental saber protegerse y marcar límites. Además, no podemos olvidar que ambos son jóvenes y tienen carreras prometedoras por delante. Una boda, aunque sea un evento feliz, puede generar un gran impacto en sus vidas profesionales. Podría desviar la atención de sus proyectos, generar expectativas poco realistas o incluso provocar reacciones negativas entre algunos fans que no estén preparados para verlos casados.
Por eso es comprensible que quieran sopesar cuidadosamente todos los pros y los contras antes de dar el gran paso. Quieren asegurarse de que es el momento adecuado, de que están preparados para asumir las responsabilidades que implica el matrimonio y de que su relación es lo suficientemente sólida como para resistir cualquier tormenta. Pero volviendo al tema de la boda, ¿qué podemos esperar si finalmente se confirma? ¿Será una ceremonia fastuosa y mediática al estilo Hollywood o un evento íntimo y discreto reservado para sus seres queridos? Personalmente apuesto por la segunda opción. Conociendo su carácter reservado y su deseo de proteger su intimidad, creo que optarían por una ceremonia pequeña y sencilla, en un lugar tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. Imagino una boda en la playa al atardecer con una decoración minimalista y elegante, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. En cuanto a los invitados, seguramente veremos a algunos de sus compañeros de reparto de Emanet, así como a otros rostros conocidos del mundo del espectáculo turco. Pero en general, creo que la lista será bastante reducida. ¿Y el vestido de novia? ¡Ay, el vestido de novia! Aquí sí que podemos especular libremente. Esla tiene un estilo impecable y una elegancia natural, así que estoy segura de que elegiría un diseño que realce su belleza sin caer en excesos. Imagino un vestido blanco de corte clásico y líneas sencillas, quizás con algún detalle de encaje o pedrería. Un vestido que refleje su personalidad dulce y romántica. En cuanto a Halil Ibrahim, seguramente optaría por un traje elegante y moderno, en tonos oscuros, que resalte su atractivo varonil. Un look impecable que complemente a la perfección el vestido de novia de Esla. Pero más allá de los detalles estéticos, lo más importante es el amor que se respire en el ambiente. Ver a Esla y Halil Ibrahim jurándose amor eterno, rodeados de sus seres queridos, sería un momento mágico e inolvidable. Un final de cuento de hadas para una historia que nos ha robado el corazón. Y hablando de cuentos de hadas, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? ¿Cómo será su vida después de la boda? ¿Qué proyectos profesionales tienen en mente? Aquí también podemos especular un poco. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, así que estoy segura de que seguirán trabajando duro para alcanzar sus metas. Probablemente los veremos protagonizando nuevas series y películas, explorando diferentes géneros y personajes, consolidando sus carreras a nivel nacional e internacional. Pero al mismo tiempo creo que también querrán dedicar tiempo a su vida personal, a construir un hogar, a formar una familia. Tal vez en unos años los veamos anunciando la llegada de un nuevo miembro a la familia, un bebé que llene de alegría sus vidas. En definitiva, el futuro de Esla y Halil Ibrahim es incierto pero prometedor. Tienen todo lo necesario para triunfar en el amor y en el trabajo, para construir una vida plena y feliz. Y nosotros, sus fans incondicionales, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Así que, mis chismosos, sigamos atentos a las próximas noticias. Crucemos los dedos para que los rumores se confirmen y podamos celebrar juntos el amor de Esla y Halil Ibrahim. Ya quiero verlos casados, felices y enamorados. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito extendido, lleno de detalles y especulaciones. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.